Yo conocía el sabor de aquel beso. No debería conocerlo. Yo había llegado a esa ciudad hacía solo 6 horas. Había visto a ese hombre por primera vez esa mañana, cuando entré en una taberna polvorienta, pidiendo indicaciones para las ruinas del clan perdido de Shadowpeak. Pero cuando sus labios encontraron los míos, cuando sus manos temblaron al tocar mi rostro como si yo estuviera hecha de cristal y luz, cuando su sabor, café amargo y desesperación, inundó mis sentidos, yo recordé, no con la mente, con algo más profundo, con el alma. Recordé haber sido besada así antes, recordé haber llorado en su hombro, aunque no sabía por qué. Recordé el peso de su cuerpo sobre el mío en la suave hierba de un jardín que nunca había visitado. Recordé morir en sus brazos mientras la oscuridad devoraba el mundo. Recordé haberlo amado, 1000 veces, en 1000 días que nunca existieron. «Estás llorando», susurró contra mis labios, la voz rasgada por la emoción. Lo estaba. Las lágrimas rodaban por mi rostro sin permiso, nacidas de un dolor que no era mío. O sí lo era. En algún lugar, en algún momento, ese dolor también había sido mío. «¿Cuántas veces?», pregunté, sin entender de dónde venía la pregunta. «¿Cuántas veces me perdiste?». Sus ojos, negros como pozos sin fondo, se llenaron de algo que parecía siglos de agotamiento. 14.501, respondió. «¿Pero quién lleva la cuenta?». Y entonces, él se rió. Un sonido quebrado, histérico, que era al mismo tiempo el sonido más triste y más esperanzador que jamás había escuchado, porque por primera vez en 100 años, el reloj había pasado de las 18 horas, y los dos seguíamos vivos. Si quieres saber cómo una historiadora en busca de ruinas antiguas terminó descubriendo que era la pieza final de una maldición de 100 años, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Ven conmigo en esta jornada. Esta historia es mía, pero ahora también es tuya. Todo comenzó una mañana común, cuando entré en una ciudad que no debería existir, y encontré a un hombre que había renunciado a vivir. La ciudad de Shadowpeak no debería existir. Había revisado los mapas 3 veces antes de partir. Había consultado registros antiguos, pergaminos amarillentos que olían a moho y a secretos. Todos coincidían. El clan de Shadowpeak había sido destruido hacía un siglo, borrado del mapa por una catástrofe que nadie podía explicar del todo bien. Y aún así, allí estaba. Murallas de piedra negra alzándose contra el cielo gris, torres que parecían arañar las nubes bajas, un portón de roble y hierro que crujió cuando pasé, como si no estuviera acostumbrado a recibir visitantes. Mi caballo relinchó nerviosamente. Yo lo entendía. Había algo malo en ese lugar. Algo que no podía definir, pero que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Era como si el aire fuera más denso aquí, más pesado, como si el tiempo mismo tuviera una textura diferente. «¿Hola?», llamé, mi voz haciendo eco por las calles empedradas. Había gente. Podía verla moviéndose entre las construcciones, ejecutando tareas mundanas. Un herrero golpeando metal, una mujer tendiendo ropa, niños corriendo tras un perro flaco. Pero nadie me miró. Me bajé del caballo y lo até a un poste. Mis pies tocaron el suelo, y una sensación extraña me recorrió. Familiaridad, como si ya hubiera pisado esas piedras antes, aunque sabía que era imposible. Sacudí la cabeza. Cansancio del viaje, nada más. La taberna era fácil de encontrar. Era el único edificio con luz en las ventanas, el único lugar de donde venía algún sonido aparte del monótono golpeteo del herrero. Un letrero de madera descolorida anunciaba «El cáliz del crepúsculo», en letras que un día habían sido doradas. Empujé la puerta. Una campanilla tintineó sobre mi cabeza, y el sonido pareció resonar por toda la taberna de una forma extraña, demasiado demorada, demasiado aguda, como si el aire mismo estuviera sorprendido por la interrupción. El interior era exactamente lo que esperaba de una taberna de pueblo pequeño. Mesas de madera oscura, algunas ocupadas por hombres bebiendo en silencio. Una barra larga donde un tabernero con delantal sucio pulía jarras con movimientos mecánicos. Olor a cerveza vieja y humo de chimenea. Pero había algo raro aquí también. La gente estaba demasiado inmóvil, no completamente quieta, pero sus movimientos tenían una cualidad repetitiva. El hombre en la esquina levantaba la jarra, bebía, la ponía sobre la mesa,
y la levantaba de nuevo al mismo ritmo exacto. La mujer cerca de la chimenea pasaba la página de su libro en intervalos demasiado precisos para ser naturales. Y entonces lo vi. Él estaba sentado en el rincón más oscuro de la taberna, una botella de algo ámbar delante de él, un vaso medio vacío en la mano, cabello negro, despeinado, como si no se hubiera molestado en arreglarlo en mucho tiempo, hombros anchos bajo una camisa que había visto días mejores, y ojos. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la penumbra, y mi corazón se detuvo. Eran negros, no castaños oscuros, no color café, negros como pozos sin fondo, como el espacio entre las estrellas, como el vacío que existe antes de que se cree cualquier cosa. Y dentro de ellos había algo que me hizo querer llorar sin motivo: agotamiento, un agotamiento tan profundo que trascendía lo físico, como si ese hombre cargara el peso de 1000 vidas a cuestas. El vaso se le escapó de los dedos, el vidrio se estrelló contra el suelo, esparciendo líquido ámbar por las tablas de madera. El sonido pareció absurdamente alto en el silencio de la taberna. Todos dejaron de moverse, mirando al hombre en la esquina como si hubiera hecho algo imposible. Y tal vez lo había hecho, porque la expresión en su rostro no era de vergüenza por haber derramado la bebida. Era de shock, de incredulidad absoluta, de alguien viendo un fantasma. «Tú», dijo, la voz ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Eres nueva». Fruncí el ceño. «¿Disculpa?» «Nueva». Se levantó, tirando la silla en el proceso, sin parecer importarle. Cruzó la taberna a pasos largos, deteniéndose tan cerca de mí que podía sentir el calor de su cuerpo. «No deberías estar aquí. No existes en el guión». Su olor me golpeó. Café amargo, algo amaderado, y debajo, algo que mi mente identificó como desesperación, aunque yo no sabía cómo la desesperación podía oler. «No sé de qué estás hablando». Di un paso hacia atrás, súbitamente consciente de lo grande que era, de cómo ocupaba todo el espacio a mi alrededor. «Solo vine a pedir información. Estoy buscando las ruinas del clan perdido de Shadow Peak». Completó la frase conmigo, en el mismo tono, en las mismas sílabas, como si supiera exactamente lo que iba a decir. «Eres historiadora, arqueóloga. Estudiaste en la Academia del Este. Tu nombre es Selene, y viajaste 3 semanas para llegar aquí porque encontraste un mapa que no debería existir». La sangre se drenó de mi rostro. «¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la fecha?». Me interrumpió, agarrando mis hombros con manos que temblaban. «¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año? Me estás lastimando». Parpadeó, como si solo ahora se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Las manos se apartaron abruptamente, y él retrocedió un paso, pasándose los dedos por el cabello en un gesto que parecía demasiado familiar. «Lo siento». Su voz era diferente ahora, más controlada, más cansada. «Disculpa, yo solo... Hace mucho tiempo que algo no cambia». «¿Cambia?». Él se rió. Fue un sonido terrible, vacío de alegría, lleno de algo que parecía locura contenida. «No lo entenderías. Nadie lo entiende. Nadie nunca lo entiende». Se dio la vuelta, caminando de regreso a su mesa. En el camino, sin mirar, extendió la mano y agarró una jarra que estaba a punto de caer de la bandeja de una camarera que pasaba. La camarera ni siquiera parpadeó. «Siéntate, historiadora. Necesitarás una bebida para lo que voy a contarte». Debería haberme ido. Cada instinto en mí gritaba que ese hombre era peligroso, inestable, posiblemente loco, pero mis pies se movieron hacia su mesa. Me senté en la silla opuesta, observando mientras vertía líquido ámbar en un vaso nuevo y lo empujaba hacia mí. De cerca, podía ver las ojeras bajo sus ojos, profundas, oscuras, como si no hubiera dormido en años. «¿Sabes mi nombre?», dije. «Parece justo que yo sepa el tuyo». «Kaylan». Bebió directamente de la botella, un trago largo que hizo que su nuez se moviera arriba y abajo. «Alpha Kaylan de Shadow Peak, guardián de una ciudad que no debería existir, prisionero de un día que nunca termina. ¿Eres el Alfa?». «Lo era. Lo soy». La diferencia dejó de importar hace... Se detuvo, sus ojos perdidos en algún punto distante. «¿Cuántos días hay en un siglo?». Solía contarlos. Dejé de hacerlo cuando pasé de 10.000. La locura en sus palabras era evidente. Pero había algo más. Un dolor tan real,
tan palpable, que casi podía tocarlo. ¿Me estás diciendo que vives el mismo día desde hace 100 años? Te estoy diciendo que a las 18 horas de hoy, el cielo se oscurecerá. Una oscuridad descenderá sobre esta ciudad, y todos, cada hombre, mujer y niño, morirán. Se inclinó hacia adelante, sus ojos negros capturando los míos, incluyéndote a ti, historiadora, incluyéndome a mí. Y entonces, mañana por la mañana, me despertaré en esa cama de allí arriba y todo comenzará de nuevo. Exactamente igual, excepto que yo recordaré y nadie más lo hará. El silencio que siguió fue demasiado pesado. «¿Estás loco?», dije. «Probablemente». Se encogió de hombros, un gesto que parecía demasiado agotado para ser casual. «Pero no viniste hasta aquí porque yo estoy cuerdo. Viniste porque tu mapa te trajo, porque las ruinas que buscas no son ruinas. Son esta ciudad atrapada en un momento. Y porque, de alguna manera que todavía no entiendo, tú eres la primera cosa nueva que sucede en este lugar en 14.501 días. 14.500. La precisión del número me escalofrió más que cualquier otra cosa. ¿Por qué yo sería diferente? Sus ojos recorrieron mi rostro. Se detuvieron en mi cabello, en la curva de mi cuello, en mis manos que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban temblando sobre la mesa. Cuando habló de nuevo, su voz era casi un susurro. Eso es lo que pretendo averiguar. Afuera, una campana de iglesia comenzó a sonar. Conté las campanadas automáticamente. 11. El mediodía se acercaba, y tuve la sensación terrible de que a las 18 horas descubriría si ese hombre estaba loco, o si yo estaba atrapada en la misma pesadilla que él. Las horas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Cailan no me dejó salir de la taberna. No físicamente. No me aprisionó. Pero cada vez que mencionaba irme, él decía algo que me hacía querer quedarme. Una información sobre las ruinas. Un detalle sobre la historia del clan. Migajas de conocimiento que yo, como historiadora, no podía resistir. Y mientras conversábamos, yo observaba. Él lo sabía todo. Cuando la camarera iba a tropezar, él ya había retirado la silla del camino. Cuando un hombre en la barra comenzaba a toser, él ya había empujado un vaso de agua en su dirección. Cuando una discusión comenzaba a calentarse entre dos borrachos, él murmuraba 3, 2, 1, y en el momento exacto, el tabernero intervenía. Era como ver a alguien leer un guión que había memorizado hacía décadas. «¿Cuántas veces has vivido este día?», pregunté, ya sin poder mantener el escepticismo. 14.501, hasta que llegaste tú. Giró el vaso vacío entre sus dedos, los ojos perdidos en algún lugar distante. En los primeros 1.000, intenté cambiar las cosas, salvar a la gente, derrotar al vacío. Nada funcionó. ¿El vacío? La oscuridad que llega a las 18 horas. Su voz se endureció. No es un ejército, no es algo contra lo que puedas luchar. Es ausencia, lo opuesto a la existencia. Lo devora todo, y luego el día comienza de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y recuerdas cada vez? Cada muerte, cada grito, cada vez que vi a las personas que amaba ser consumidas. Finalmente me miró, y la profundidad de esos ojos negros me hizo querer retroceder. En los primeros 5.000 días, luché. En los siguientes 3.000, busqué respuestas. En los 2.000 siguientes, intenté huir. Y en los últimos 4.000... ¿Qué? Me rendí. La simplicidad de la declaración era devastadora. ¿Te rendiste a qué? A todo. Se encogió de hombros, el gesto cargando el peso de un siglo. Me siento aquí. Bebo mi whisky y espero el final. No duele menos, pero al menos dejé de tener esperanza. La esperanza es la peor parte, historiadora. La esperanza mata más despacio. No sabía qué decir. ¿Qué le dices a alguien que ha vivido la misma tragedia 14.000 veces? Y entonces llegué yo, dije. Y entonces llegaste tú. Algo cambió en su rostro. Algo que parecía casi vivo. La puerta se abrió. La campana sonó diferente. Y allí estabas tú. Pelo color cobre. Olor a papel antiguo y vainilla. La primera cosa nueva en un siglo. Me sonrojé sin querer. Había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir expuesta. ¿Me observaste antes de hablar conmigo? Silencio. ¿Cailan? 10 veces. La confesión salió renuente.
Necesitaba asegurarme de que fueras real, de que no fueras otra alucinación de mi mente rota. Así que yo te seguí, en los primeros bucles después de que apareciste. La idea debería haberme aterrorizado. Un hombre siguiéndome, observándome sin mi conocimiento. Pero todo lo que sentí fue una tristeza extraña. ¿Qué viste? Llegas a la ciudad al amanecer. Vas directamente a la taberna a pedir información. Luego exploras las calles, tomas notas en ese cuaderno que llevas en el bolso, almuerzas en la plaza central, siempre pan y queso, porque es lo más barato. A las 15 horas encuentras la entrada al templo ancestral. Tenía razón, sobre todo, incluso sobre el pan y el queso. ¿Y después? Su expresión se oscureció. A las 17 horas entras en el templo. Nunca logré seguirte hasta allí. Hay una barrera, algo que me impide entrar. Pero te vi desaparecer allí dentro, y cuando llega el vacío, se detuvo. Su mandíbula se tensó. No ataca la ciudad primero. Va directamente a por ti. Mi sangre se congeló. ¿A por mí? Como si fueras un faro. Como si el vacío te conociera. Sus ojos encontraron los míos. Fue por eso que finalmente decidí interactuar. Porque no eres solo nueva, Selene. Eres importante. La forma en que dijo mi nombre, con una intimidad que no debería existir entre extraños, me hizo estremecer. Dijiste que observaste 10 bucles. ¿Qué pasó en el 11º? Cailan se levantó abruptamente. Por un momento, pensé que iba a huir de la conversación, pero en su lugar, extendió la mano. Ven, es más fácil mostrarlo que contarlo. No debería haber aceptado. No debería haber puesto mi mano en la suya. Pero lo hice. El toque fue como ser alcanzada por un rayo. Una chispa de energía pura recorrió mi brazo, explotando en mi pecho con una intensidad que me hizo jadear. Por un segundo, un único segundo vertiginoso, ya no estaba en la taberna. Estaba en otro lugar, otro tiempo. Vi a Cailan parado en una calle, observando a una mujer de cabello color cobre cruzar la plaza. Vi su rostro, más joven en esa visión, todavía cargando esperanza. Lo vi dar un paso en mi dirección, y entonces, caballos, un carruaje desbocado, la mujer, yo, a punto de ser atropellada, Cailan corriendo, manos agarrándome, tirando de mí, el mundo girando mientras caíamos juntos en el polvo de la calle, y en el momento en que nuestros cuerpos se tocaron, la misma chispa, la misma energía imposible. Sus ojos se abrieron de golpe, en shock, y luego, él se rió. Un sonido histérico, roto, que resonó por las paredes de mi visión. Claro, dijo, la voz embargada por una emoción que no podía identificar. Claro que el destino tiene sentido del humor. Mi compañera llega el día en que no hay mañana. La visión se hizo añicos. Estaba de vuelta en la taberna, jadeando, mi mano todavía en la de Cailan. Me miraba con una expresión que mezclaba dolor y reverencia. «¿Lo viste?», dijo. No era una pregunta. ¿Qué fue eso? El bucle donde descubrí lo que eres. No soltó mi mano. Eres mi compañera, Selene, mi pareja destinada, la otra mitad de mi alma. Las palabras deberían haber sido ridículas, conceptos de leyendas antiguas, historias que estudiaba en pergaminos polvorientos. Los vínculos de pareja no eran reales. No podían serlo, pero la energía seguía pulsando entre nosotros. Y en algún lugar profundo, en algún lugar que no sabía que existía, algo respondió. Eso no tiene sentido, dije, aunque mi voz salió demasiado débil. Nada tiene sentido desde hace 100 años. Finalmente soltó mi mano, y la pérdida del contacto dolió más de lo que debería. Pero, ¿quieres saber lo peor, historiadora? No es descubrir que encontré a mi compañera. ¿Qué es, entonces? Es saber que a las 18 horas te voy a perder, y mañana no recordarás nada. El dolor en su voz era antiguo, demasiado profundo para haber nacido en un solo día. Yo recordaré cada momento que pasamos juntos, cada palabra, cada toque, y tú me mirarás como a una extraña. Finalmente, entendí el peso que él cargaba. No era solo vivir el mismo día infinitamente, era amar a alguien que nunca recordaba amarte de vuelta. ¿Cuántas veces?, pregunté, la voz ronca. ¿Cuántas veces has pasado por esto conmigo? ¿Quieres decir cuántas veces hablamos? ¿Cuántas veces te conté la verdad? ¿Cuántas veces te vi morir? Todas.
Se dio la vuelta, caminando hacia la ventana. La luz del día, gris y sin vida, iluminaba su perfil. 143 bucles desde que apareciste. En los primeros 10 solo observé. En los siguientes 20 intenté mantenerte lejos del templo. No funcionó. En los siguientes 50 intenté luchar contra el vacío solo. Fallé. Y en los últimos 63... ¿Qué? Se dio la vuelta, y había algo en sus ojos que me hizo dejar de respirar. Te amé, de todas las formas que el tiempo permitía, en todos los bucles que me quedaban, porque si iba a perderte de todas formas, al menos yo tendría los recuerdos. El aire en la taberna se volvió demasiado denso. Me amaste. Repetí. Te amo. La corrección fue suave. Cada vez que entras por esa puerta, me enamoro de nuevo. Cada vez que sonríes, recuerdo por qué vale la pena continuar. Y cada vez que el vacío te lleva, su voz se quebró. Una parte de mí muere contigo. No sabía qué decir. ¿Qué le dices a alguien que te amó 143 veces, sabiendo que nunca recordarías? Entonces dije la única cosa que parecía verdadera. Siento que ya te conozco. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Desde que entré en esta taberna, desde que te vi sentado en ese rincón, siento que ya viví esto antes, que ya escuché tu voz, que ya... Tragué saliva, que ya te amé. El silencio que siguió fue frágil como el cristal. Esto nunca ha pasado antes, susurró Kaylan. Nunca recordaste, en ningún bucle. Quizá algo esté cambiando, o quizás finalmente me he vuelto completamente loco y me estoy imaginando todo esto. No lo estás. Crucé la distancia entre nosotros. No sé qué me movió. Instinto, memoria, algo más profundo. Levanté la mano y toqué su rostro. El contacto fue suave, pero la reacción fue violenta. Él se estremeció entero. Los ojos se cerraron. Una expresión de dolor puro cruzó sus facciones. Selene, dijiste que me amaste 143 veces, que nunca recordé. Mis dedos trazaron la línea de su mandíbula. Pero ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si puedo recordar? ¿Por qué sería diferente? Porque estoy eligiendo recordar. No sabía de dónde venían las palabras, pero parecían correctas. Porque mi alma ya sabe lo que mi mente todavía está aprendiendo. Y porque me niego a dejar que cargues este peso solo. Abrió los ojos. Las profundidades negras brillaban con algo que solo podía describir como esperanza aterrorizada. No sabes lo que estás prometiendo. Entonces muéstrame. Cuéntame. Hazme recordar. Afuera, la campana de la iglesia sonó. Las 3 de la tarde. Menos de 3 horas hasta que llegara el vacío. Y por primera vez en 100 años, Kaylan sonrió de verdad. Está bien, historiadora. Te lo contaré todo. Kaylan me llevó a un jardín. Estaba escondido detrás de la taberna, a través de un pasaje que jamás habría encontrado sola. Una puerta de madera cubierta de hiedra, tan camuflada que parecía parte de la pared, conducía a un espacio que no debería existir. Era como entrar en otro mundo. Flores de todos los colores imaginables brotaban de parterres cuidadosamente dispuestos. Árboles frutales se curvaban bajo el peso de manzanas y melocotones. Una fuente de piedra murmuraba en el centro, el agua cristalina reflejando un cielo que, aquí dentro, parecía menos gris. ¿Cómo es posible esto? Susurré, girando para absorber cada detalle. Afuera, la ciudad parece muerta, sin color, sin vida, porque la ciudad está atrapada en el momento del fin. Kaylan caminó hasta un banco de piedra bajo un cerezo y se sentó, sus hombros encorvados de una forma que parecía puro agotamiento. Pero este jardín, yo lo construí, bucle tras bucle. Planté cada semilla, cuidé cada brote. Me llevó décadas dejarlo así. ¿Décadas? La jardinería es una de las pocas cosas que persiste entre los reinicios. Las plantas no recuerdan, pero tampoco olvidan. Simplemente siguen creciendo. Caminé por el jardín, mis dedos rozando pétalos suaves y hojas aterciopeladas. Había algo reconfortante aquí, algo vivo en medio de todo ese estancamiento. «Me trajiste aquí antes», dije. No era una pregunta. Kaylan me miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé. Lo siento». Toqué una rosa roja, y una imagen brilló en mi mente. Yo, en este mismo lugar, riendo de algo que él dijo. Yo, con el rostro enterrado en esta misma rosa.
respirando su perfume. Yo, siendo besada bajo este mismo cerezo. La intensidad de la memoria me hizo tambalear. ¿Selene? Cailan estaba de pie en un segundo, sus manos sujetando mis codos. ¿Qué pasó? Recordé, no sé cómo describirlo. Levanté los ojos para encontrar los suyos. Nos besamos aquí, bajo ese árbol. La expresión en su rostro era indescriptible. Dolor, esperanza, miedo, todo mezclado en algo que parecía devastador. Bucle 37, dijo, la voz ronca. El primer día perfecto que te di. ¿Día perfecto? Me guió hasta el banco, sentándose a mi lado, manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. Después de que descubrí que no podía sacarte de la ciudad, después de que intenté luchar contra el vacío y fallé, me di cuenta de que no había forma de salvarte. Sus ojos se fijaron en la fuente, evitando los míos. Así que decidí que, si ibas a morir de todas formas, al menos podía darte horas de felicidad. Recuerdos que yo guardaría para los dos. El peso de aquellas palabras me aplastó. Creaste días perfectos sabiendo que yo los olvidaría todos. Sí. ¿Por qué? Porque era todo lo que podía hacer. Finalmente me miró, y la profundidad del dolor en esos ojos negros me hizo querer llorar. Porque aunque no recordaras, yo recordaría. Y tener recuerdos tuyos feliz era mejor que tener recuerdos tuyos muriendo asustada. Cuéntame, dije. Cuéntame sobre los días perfectos. Cailan se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era distante, como si estuviera accediendo a recuerdos guardados hacía mucho tiempo. El primero fue aquí, en este jardín. Te traje justo después de que nos conocimos. Te maravillaste con las flores, exactamente como ahora. Pasamos horas hablando sobre tus estudios, sobre los libros que amabas, sobre los lugares que querías conocer. ¿Sobre qué más? Tus sueños. Una sonrisa triste curvó sus labios. Me contaste que siempre habías querido encontrar una ciudad perdida, que pasabas noches despierta, imaginando lo que los antiguos habían dejado atrás, que creías que las ruinas guardaban historias que necesitaban ser contadas. Las palabras resonaron en algo profundo dentro de mí. Eran verdad. Todo era verdad. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué me contaste a mí? Que yo era el alfa de una ciudad maldita, que había fallado en proteger a mi pueblo, que pasaba cada día reviviendo mi mayor fracaso. Se encogió de hombros, un gesto que parecía pesar toneladas. No me creíste al principio. Pensaste que estaba loco, pero te quedaste conmigo de todas formas. ¿Y el beso? La pregunta hizo que algo cambiara en su rostro, una vulnerabilidad que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. A las 17 horas, cuando el sol comenzó a ponerse, te volteaste hacia mí y dijiste que, aunque estuviera loco, estabas feliz de haberme encontrado. Cerró los ojos, como si la memoria fuera demasiado vívida, y entonces me besaste, suave, dulce, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Me dolía el corazón. ¿Qué pasó después? Llegó el vacío. Su voz era plana ahora, vacía. A las 18 horas exactas, el cielo se oscureció. Gritaste mi nombre. Intenté protegerte, pero no sirvió de nada. La oscuridad te engulló, y todo lo que quedó fue el eco de tu grito en mi memoria. Lágrimas rodaban por mi rostro sin permiso. ¿Y al día siguiente? Entraste en la taberna como si fuera la primera vez. Pediste indicaciones para las ruinas. Me miraste como si fuera un extraño. Abrió los ojos, encontrando los míos, y supe, en ese momento, lo que era el verdadero infierno. No era morir, era ser olvidado por la persona que amas. Quería tocarlo, quería abrazarlo, consolarlo, hacer cualquier cosa para aliviar el dolor que veía en cada línea de su rostro. Pero él siguió hablando, como si las palabras hubieran estado atrapadas por demasiado tiempo. En el bucle 45, te conté todo desde el principio, la maldición, los reinicios, lo que significabas para mí. Lloraste durante horas, no de miedo, sino de tristeza. Dijiste que era injusto, que nadie debería cargar tanto peso solo. ¿Qué hice? Sostuviste mi mano y dijiste que te quedarías conmigo hasta el final, que si yo iba a recordar, querías que recordara que estábamos juntos, no que huías. Su voz se quebró. Morimos abrazados en ese bucle, y me desperté al día siguiente con el fantasma de tu calor todavía en mis brazos.
La imagen se formó en mi mente antes de que pudiera impedirlo. Kaylan y yo, entrelazados bajo un cielo que se deshacía en tinieblas, nuestros corazones latiendo juntos hasta el último momento. Y entonces, nada. Hubo un bucle, continuó Kaylan, la voz casi un susurro ahora, donde no conversamos. Bucle 78. Yo estaba tan cansado, tan agotado, que no podía formar palabras. Me encontraste sentado en la plaza, mirando a la nada, y en lugar de preguntar qué pasaba, simplemente te sentaste a mi lado. ¿Qué pasó? Nos quedamos en silencio durante horas. En algún momento tomaste mi mano. No dijiste nada, solo la sostuviste. Y cuando el sol comenzó a ponerse, apoyaste la cabeza en mi hombro. Trago saliva. Morimos así, en silencio, de la mano, y fue el bucle más pacífico que jamás viví. Mi mano encontró la suya antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Los dedos se entrelazaron como si ya lo hubieran hecho 1000 veces. Tal vez lo habían hecho. Me amaste en todos ellos, dije. No era una pregunta. En todos. Miró nuestras manos unidas. Cada vez que entrabas en esa taberna, me enamoraba de nuevo, por los mismos gestos, por la misma sonrisa, por la forma en que arrugas la nariz cuando estás concentrada, por la manera en que tus ojos brillan cuando descubres algo nuevo. Pero yo nunca recordé. Nunca. La palabra cargaba el peso de un siglo. Y esa era la peor parte. No era la muerte. No era el dolor. Era verte mirarme como una extraña, día tras día, sabiendo que en algún lugar dentro de ti existían recuerdos de nosotros a los que nunca accederías. Cerré los ojos, tratando de alcanzar esos recuerdos. Estaban allí. Podía sentirlos. Fragmentos de emociones que no pertenecían a este día. El eco de besos que aún no había dado. El fantasma de abrazos que existían solo en su memoria. Estoy recordando, dije. Fragmentos. Pedazos. Como si las memorias estuvieran tratando de atravesar una pared. Eso nunca ha pasado antes. Había algo diferente en su voz ahora. Esperanza. Una esperanza frágil, aterrorizada, pero presente. En 143 bucles nunca recordaste nada. Tal vez porque nunca supe que debía intentarlo. Abrí los ojos y encontré los suyos. Tan cerca, tan profundos. Muéstrame, dije. No me cuentes. Muéstrame lo que vivimos. ¿Cómo? El vínculo. Dijiste que somos compañeros, que nuestras almas están conectadas. Apreté su mano. Usa esa conexión. Déjame ver lo que viste, sentir lo que sentiste. El miedo en su rostro era palpable. No sabes lo que estás pidiendo. Las memorias que cargo no son solo amor, Selene. También son dolor, pérdida, la agonía de perderte 14.000 veces. Quiero todo. El amor y el dolor, los besos y las muertes. Quiero saber quiénes fuimos en todos esos días que no recuerdo. ¿Por qué? Porque has cargado con esto solo por demasiado tiempo. Levanté nuestras manos unidas, presionándolas contra mi corazón. Y porque, si este bucle es diferente, si puedo finalmente recordar, entonces necesito saber qué estoy recordando. Kaylan me miró por un largo momento. El conflicto en sus ojos era claro. El miedo a lastimarme luchando contra la necesidad desesperada de no estar más solo. Finalmente, cedió. Cierra los ojos, dijo, y no sueltes mi mano. Obedecí. Y el mundo explotó en recuerdos que no eran míos. Los recuerdos vinieron como una inundación, no de forma lineal, no organizados en orden cronológico. Eran fragmentos, astillas de momentos que me golpeaban desde todos los ángulos, cada uno cargando el peso de emociones que no eran mías, pero que yo sentía como si lo fueran. Me vi entrando en la taberna por primera vez, no en este bucle, sino en otro, mucho antes. Vi los ojos de Kaylan abriéndose de shock. Vi el vaso cayendo de su mano. Vi la esperanza naciendo en su rostro por primera vez en 10.000 días. La memoria se disolvió, y otra tomó su lugar. Estaba en el jardín, exactamente donde estábamos ahora. Kaylan sostenía mi mano, explicándome sobre la maldición, y yo lloraba, no de miedo, sino de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Lo abracé, susurrando promesas que sabía que no podría cumplir. Encontraré una manera. Mi voz resonó en la memoria. Soy historiadora.
Investigadora. Si hay una respuesta, la encontraré. La esperanza en su rostro era casi dolorosa de ver. Él creyó en mí. Y entonces llegó el vacío, y yo morí sin encontrar nada. Otra memoria. Estábamos en la plaza de la ciudad, sentados en un banco de piedra. Era el bucle del silencio que él había mencionado. Podía sentir su cansancio, un agotamiento que iba más allá de lo físico, que corroía el alma misma. Y yo, aún sin saber por qué, había elegido quedarme, su mano en la mía, el peso de mi cabeza en su hombro, el sol poniéndose en colores que parecían más vibrantes de lo que deberían. Gracias, susurró en la memoria, la voz quebrándose. No respondí, solo apreté su mano más fuerte. Y entonces la oscuridad vino, y nos fuimos juntos. Más recuerdos. Yo riendo de algo que él dijo, el sonido resonando por el jardín como campanillas de viento. Yo tocando su rostro por primera vez, trazando las líneas de agotamiento que marcaban su piel. Yo besando la palma de su mano, una promesa silenciosa que nunca podría cumplir. Bucle tras bucle, me vi enamorándome de él, siempre de formas ligeramente diferentes, pero siempre con la misma intensidad. En algunos, yo era cautelosa, escéptica, necesitando horas para creer. En otros, yo simplemente sabía, como si mi alma reconociera la suya antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Y en todos, todos sin excepción, yo moría al atardecer. Sentí su dolor como si fuera mío. Cada muerte que presenció, cada vez que mis ojos se apagaron, cada mañana en que él despertó solo, con el eco de mi grito aún en sus oídos. La agonía se acumulaba, capa sobre capa, hasta que no podía distinguir dónde terminaba su dolor y comenzaba el mío. Una memoria se destacó de las otras, más reciente, más vívida. Era un bucle donde Kaylan se había rendido por completo. Estaba sentado en la taberna cuando entré, pero no levantó la vista, no tiró el vaso, no demostró ninguna reacción a mi presencia. Yo lo observé durante horas en ese bucle. Vi la forma en que bebía sin sentir el sabor. Vi el vacío en sus ojos. Vi a un hombre que había dejado de ser un hombre y se había convertido solo en un recipiente de recuerdos que ya no quería cargar. Estoy cansado, dijo a nadie, la voz plana, tan cansado. Y entonces, sin saber por qué, me acerqué a él. Pareces necesitar compañía. Mi voz resonó en la memoria. Él levantó los ojos. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo encenderse en las profundidades negras. No esperanza, solo reconocimiento. Siempre apareces, murmuró. Incluso cuando intento ignorarte. Siempre vienes a mí. Tal vez soy terca así. Tal vez. El fantasma de una sonrisa curvó sus labios. O tal vez tu alma sabe lo que tu mente no sabe. La memoria se deshizo, y otra surgió en su lugar. Estábamos en un campo fuera de la ciudad, acostados en la hierba bajo un cielo que aún no se había oscurecido. Nuestras manos estaban entrelazadas entre nosotros, y había flores silvestres a nuestro alrededor, blancas y amarillas y moradas, como una manta de colores. Cuéntame tu sueño más imposible, dije en la memoria. Ya sabes cuál es. Cuéntamelo de todas formas. Él giró la cabeza para mirarme, y la expresión en su rostro, la mezcla de amor y tristeza y deseo, me hizo querer llorar. Quiero despertar mañana y que sigas ahí, dijo. Quiero verte abrir los ojos y que recuerdes quién soy. Quiero tener un futuro contigo, no solo un día infinito. Y si nunca podemos tener eso, entonces seguiré amándote en cada día que tengamos, aunque olvides, aunque yo sea el único en recordar. Apretó mi mano, porque amarte es lo único que todavía me hace sentir vivo. Las lágrimas rodaban por el rostro de la Selene en la memoria. Rodaban por mi rostro en el presente también. Más fragmentos, más rápidos ahora. Besos bajo el cerezo. Abrazos en el granero mientras la lluvia caía afuera. Aún sabiendo que nunca llovía en el bucle, era la memoria de un deseo, no de un hecho. Promesas susurradas en la oscuridad, confesiones gritadas contra el viento, y muerte, siempre muerte. Me vi siendo consumida por el vacío de 100 formas diferentes. A veces rápido, a veces lento, a veces gritando, a veces en silencio. Pero siempre, siempre, Kaylan estaba allí, intentando protegerme, fallando. Y luego,
quedándose solo con el peso de otra pérdida. La última memoria era la más dolorosa de todas. Era un bucle reciente. Tal vez el anterior a este. Yo estaba en el templo ancestral, exactamente donde él dijo que iba todas las tardes. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas, símbolos que yo reconocía de mis estudios pero no podía descifrar completamente. Y entonces llegó el vacío. No vino de afuera, como yo esperaba. Vino del propio templo, brotando de las sombras entre las columnas, una masa de oscuridad pura que no tenía forma pero tenía hambre. Y esa hambre estaba dirigida a mí. Sentí el frío envolverme. Sentí la oscuridad penetrarme. Sentí cada célula de mi cuerpo deshacerse, molécula por molécula, mientras el vacío me devoraba de dentro hacia afuera. Y en el último segundo, antes de que todo desapareciera, escuché mi propia voz. Encuéntrame en el mañana. La memoria se hizo añicos. Abrí los ojos jadeando, el corazón tronando en mis oídos. Estaba de vuelta en el jardín. La mano de Cailan todavía sostenía la mía, pero ahora él me miraba con una expresión de puro terror. «¿Selene? Selene, ¿estás bien?» Dije algo. Jadeé. En el último bucle, antes de morir, yo dije, «Encuéntrame en el mañana». Su voz era un susurro. Lo escuché. No entendí lo que significaba. Yo tampoco, pero presioné mi mano contra mi pecho, donde mi corazón latía desbocado. Recuerdo ahora, no todo, pero pedazos, del jardín, de los besos, del bucle donde nos quedamos en silencio. ¿Recuerdas? Lo siento. Era la mejor forma de describirlo. No son recuerdos completos, pero son ecos. Como si parte de mí hubiera vivido todo esto y estuviera finalmente despertando. Cailan me miró por un largo momento, y entonces hizo algo que no esperaba. Lloró. No sollozos dramáticos, no ruidos fuertes, solo lágrimas silenciosas rodando por el rostro de un hombre que había olvidado cómo llorar hacía mucho tiempo. No intentó esconderlas. No se dio la vuelta. Solo dejó que cayeran, como si fueran una presa finalmente cediendo. 100 años, dijo, la voz rasgada. 100 años esperando esto, por alguien que recordara, por alguien que cargara este peso conmigo, aunque fuera por un momento. Me moví sin pensar. Mis manos encontraron su rostro, limpiando las lágrimas que seguían cayendo. Mis labios encontraron su frente, un beso suave, reconfortante. Mis brazos lo rodearon, atrayéndolo hacia mí, dejando que se desmoronara de una forma que probablemente no se permitía hacía un siglo. «Ya no estás solo», susurré contra su cabello. «Recuerdo. Elijo recordar. Y aunque el vacío venga hoy, aunque todo comience de nuevo mañana, sabrás que al menos una vez yo recordé». Sus brazos se cerraron a mi alrededor con una fuerza que rozaba la desesperación. «Te amo», dijo, las palabras amortiguadas contra mi hombro. En cada bucle, en cada día, en cada versión de este momento. «Te amo». Lo sé. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Y yo te amo también. No porque me dijeron que amara, no porque vi tus recuerdos, sino porque mi alma reconoce la tuya, porque eres la pieza que siempre faltó, y solo necesité fragmentos para saberlo». Él me besó, no como en los bucles que había visto en sus memorias, no dulce, no suave, no el beso de despedida de alguien que sabe que va a perder. Este beso era desesperado, hambriento, el beso de un hombre que había esperado un siglo por este momento y no sabía si tendría otro. Me perdí en él, en el calor de sus labios, en el sabor a café amargo y lágrimas, en la forma en que sus manos sostenían mi rostro como si yo fuera la cosa más preciosa del universo, en la energía del vínculo pulsando entre nosotros, más fuerte que nunca, como si cada bucle anterior hubiera construido hasta este momento. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. «¿Qué hora es?», pregunté. Cailan miró al cielo a través de las copas de los árboles. «Casi las 17 horas». Su voz era ronca. «1 hora hasta el vacío». 1 hora. 60 minutos para encontrar una respuesta que él había buscado durante 100 años. «El templo», dije. En las memorias, yo siempre iba al templo, y el vacío siempre me perseguía allí. Lo sé. Intenté impedírtelo docenas de veces. Nunca funcionó. Tal vez porque impedir no era la respuesta.
Mi mente de historiadora estaba trabajando ahora, conectando puntos. Dijiste que hay una barrera que te impide entrar en el templo, pero yo entro todos los días. El vacío me persigue específicamente, y yo soy la primera cosa nueva en 100 años. ¿Qué estás pensando? ¿Que tal vez yo no soy solo una víctima de la maldición? Lo miré. Tal vez yo sea la clave para romperla. La campana de la iglesia sonó a lo lejos. 17 horas. Teníamos 60 minutos para averiguar si yo tenía razón, y si me equivocaba, tendríamos la eternidad para intentarlo de nuevo. Corrimos por las calles de Shadow Peak, como si nuestras vidas dependieran de ello, porque dependían. La ciudad se movía a nuestro alrededor en su coreografía eterna. El herrero golpeaba, la mujer tendía ropa, los niños corrían tras el mismo perro flaco. Nadie nos miraba, a nadie le importaba. Eran actores en un escenario que no sabían que existía, repitiendo las mismas líneas durante un siglo. Solo nosotros dos estábamos realmente vivos. El templo está más allá de la plaza central, dijo Kaylan mientras corríamos, la voz tensa. Tú vas sola todos los días. Nunca pude acompañarte. La barrera. Sí, es como una pared invisible. Cada vez que intento atravesar, soy arrojado hacia atrás. Agarró mi mano, tirando de mí hacia la izquierda en un callejón que yo no habría visto. Pero tal vez, si estamos juntos, ¿crees que el vínculo pueda ayudar? No lo sé. Nunca lo intenté. En los bucles anteriores, siempre te ibas sola antes de que yo pudiera explicar. La plaza central se abrió ante nosotros. Era un espacio amplio, pavimentado con piedras que un día habían sido blancas, ahora grises como todo en esa ciudad. Una fuente seca ocupaba el centro. Su estatua de ángel de alas abiertas mirando al cielo con una expresión que parecía casi suplicante. Y más allá de la plaza, alzándose como un gigante dormido, estaba el templo ancestral. Lo reconocí inmediatamente. De las memorias de Kaylan, sí, pero también de algo más profundo, de mis propios estudios. De pergaminos antiguos que describían una construcción imposible, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era demasiado delgado. Aquí es donde todo comenzó, dije, no como pregunta. La maldición nació en este templo hace 100 años. La voz de Kaylan era sombría. No sé exactamente qué pasó. Estaba fuera de la ciudad cuando llegó el primer atardecer. Volví encontrando a todos muertos, y luego me desperté a la mañana siguiente con todo volviendo a empezar. ¿Nunca pudiste entrar para averiguarlo? Nunca. Caminamos hacia el templo. Las escalinatas de mármol estaban agrietadas, maleza brotando de las fisuras. Las columnas que sostenían la entrada eran inmensas, esculpidas con figuras que yo reconocía de textos antiguos, lobos, lunas y algo más. Algo que parecía sombras tomando forma. Cuando llegamos a la base de las escaleras, Kaylan se detuvo. «Es aquí», dijo. «La barrera». Yo no veía nada. Solo aire, solo espacio vacío entre nosotros y las puertas del templo. Pero cuando Kaylan dio un paso adelante, algo sucedió. Fue arrojado hacia atrás como si hubiera chocado contra una pared de vidrio invisible. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalear, casi cayendo. «Kaylan». Corrí hacia él, sujetando sus brazos. «¿Estás bien?» «Lo estoy». Se enderezó, frustración y rabia cruzando su rostro. Siempre es así. No importa cuántas veces lo intente. Miré la escalinata, luego a él. Una idea se formó en mi mente. «Dame la mano». «¿Qué?» «El vínculo. Dijiste que tal vez podría ayudar». Extendí mi mano hacia él. «Vamos a averiguarlo». Kaylan dudó por un momento. Podía ver el miedo en sus ojos, el miedo a tener esperanza y fallar una vez más. Pero entonces tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. La energía del vínculo pulsó entre nosotros, más fuerte que antes, más viva. «Juntos», dije. Un paso a la vez. Subimos la primera escalera. No pasó nada. Segunda escalera. Tercera. Cuarta. Kaylan estaba rígido a mi lado, esperando el impacto que siempre venía. Pero seguimos subiendo. Quinta, sexta, séptima. Cuando llegamos a la cima de la escalinata, él estaba temblando. «Crucé», susurró, la voz llena de incredulidad. Después de 100 años, finalmente, las puertas del templo se abrieron. No porque las tocamos,
No porque dijimos alguna palabra mágica. Simplemente se abrieron, las bisagras crujiendo como si no se hubieran usado en un siglo, y allí dentro había oscuridad, no la oscuridad normal de la ausencia de luz, una oscuridad viva, pulsante, que parecía respirar, el vacío, o al menos una parte de él. Está aquí, gruñó Cailan, posicionándose delante de mí. Siempre ha estado aquí. No, lo jalé hacia atrás. Mira, no nos está atacando. Era verdad. La oscuridad permanecía contenida dentro del templo, ondeando suavemente como agua en un estanque. Esperando. Quiere que entremos, dije. Es una trampa. Tal vez. O tal vez es exactamente lo que necesitamos hacer. Lo miré. ¿Confías en mí? La pregunta era absurda, dado todo lo que él había pasado. Pero Cailan no dudó. Con mi vida, con mi alma, con cada recuerdo que cargo. Entonces vamos a averiguar por qué fui enviada aquí. Entramos en el templo juntos. La oscuridad nos envolvió, pero no atacó. Era fría, sí, opresiva, pero también curiosa, de una forma extraña, como si estuviera examinándonos, decidiendo qué hacer con nosotros. A medida que avanzábamos, el interior del templo se revelaba. No era un espacio cerrado, sino inmenso, las paredes perdiéndose en la penumbra. Columnas se alzaban como centinelas silenciosos, y en el centro, iluminado por una luz que no venía de ninguna parte, había un altar. Estaba hecho de piedra negra, cubierto de runas que brillaban con un pulso suave. Yo las reconocía. No todas, pero algunas. Eran runas de aprisionamiento, de ciclo, de eternidad. La maldición, dije, acercándome al altar, fue lanzada aquí. ¿Puedes leer esto? Algunas partes. Mis dedos trazaron las runas. La historiadora en mí fascinada incluso en medio del peligro. Es un hechizo de bucle temporal. Alguien lo creó para atrapar la ciudad en este día. ¿Quién? ¿Por qué? No lo sé, pero me detuve en una sección de las runas, mi corazón acelerándose. Cailan, mira esto. Él se acercó, mirando por encima de mi hombro. ¿Qué es? Una cláusula de ruptura. Todo hechizo tiene una. Leí las runas lentamente, traduciendo en voz alta. Cuando la sangre del tiempo encuentre la sangre de la llave, cuando dos almas rotas se conviertan en una, el ciclo se romperá y la oscuridad será devuelta al vacío de donde vino. Sangre del tiempo, sangre de la llave. Cailan repitió las palabras. ¿Qué significa eso? Mi mente trabajaba furiosamente, conectando piezas que no sabía que tenía. Tú vives en este bucle desde hace 100 años. Tu sangre literalmente carga el tiempo. Cada repetición, cada memoria. Lo miré. Tú eres la sangre del tiempo. ¿Y tú? La llave. La realización me golpeó con fuerza. Es por eso que el vacío me persigue. Es por eso que soy la única cosa nueva. No estoy atrapada en el bucle como los demás. Entro y salgo de él. Yo soy la variable que puede cambiar la ecuación. Entonces necesitamos unir nuestra sangre sobre el altar. Tragué saliva. Es un sacrificio, no de muerte, sino de conexión. Dos almas rotas convirtiéndose en una. Cailan procesó la información rápidamente. El vínculo de compañeros. Eso es lo que significa dos almas convirtiéndose en una. Creo que sí. Él me miró por un largo momento. La oscuridad ondeaba a nuestro alrededor, más agitada ahora, como si sintiera que algo estaba a punto de cambiar. Esperé toda la vida por ti, dijo. 100 años esperando sin saber lo que esperaba. Y ahora que te encontré, me estás pidiendo que haga algo que puede lastimarte. Es nuestra única oportunidad. ¿Y si no funciona? ¿Y si el sacrificio de sangre significa más de lo que pensamos? Tomé sus manos, sosteniéndolas entre las mías. Entonces lo intentamos de nuevo mañana, y al día siguiente, y en todos los días después de eso. Sonreí, incluso con las lágrimas amenazando con caer. Pero creo que funcionará. Creo que es por eso que estoy aquí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te dije que me encontraras en el mañana. En la última memoria, antes de morir. Dije eso, y nunca lo había dicho antes. Apreté sus manos. Parte de mí lo sabía. Parte de mí siempre lo supo. Cailan cerró los ojos, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, había determinación allí. Y algo más. Paz. Entonces acabemos con esto, dijo.
Vamos a tener un mañana, finalmente. Fuera del templo, el cielo comenzó a oscurecerse. El vacío estaba llegando. El templo rugió. No había otra forma de describirlo. Las paredes temblaron, las columnas vibraron, y un sonido que no era sonido, más bien una sensación de presión abrumadora, reverberó a través del espacio. El vacío estaba despertando, sintiendo nuestra presencia, preparándose para devorarnos como había hecho 14.000 veces antes. Pero esta vez no íbamos a huir. Necesitamos ser rápidos, dijo Kaylan, sacando una daga de su bota. La hoja brilló en la luz fantasmagórica del altar. Sangre sobre las runas. Nuestra sangre mezclada. Espera. Sostuve su muñeca antes de que pudiera cortar su palma. Las runas dicen 2 almas rotas convirtiéndose en una. No es solo sangre, Kaylan. Es el vínculo. Necesitamos completar el vínculo de compañeros. La comprensión cruzó su rostro. El beso de la marca. Sí. Mi voz tembló. Es más que un beso. Es una promesa. Una unión permanente de almas. Alrededor de nosotros, la oscuridad comenzó a moverse. Ya no ondeando suavemente, sino girando, formando espirales que se acercaban al altar. El vacío se estaba preparando para atacar. No tenemos mucho tiempo, dijo Kaylan. Lo sé. Él sostuvo mi rostro entre sus manos. Sus dedos temblaban, podía sentirlo, pero sus ojos negros estaban firmes, determinados. Pasé 100 años esperando esto, dijo. Por ti, por este momento. No voy a dejar que la oscuridad nos lo quite ahora. Entonces no lo hagas. Él me besó. No era como los besos en las memorias que había visto. No era dulce despedida o desesperación hambrienta. Era algo completamente diferente. Era promesa. Era juramento. Eran 2 almas rotas finalmente reconociéndose y decidiendo que nunca más estarían separadas. La energía del vínculo explotó entre nosotros. Lo sentí en el momento exacto en que sucedió. Una conexión que no era física, sino espiritual, formándose como una cuerda de luz entrelazando nuestras esencias. Yo estaba en él, y él estaba en mí, y éramos uno de una forma que trascendía cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado. Cuando nos separamos, el mundo estaba temblando. Ahora, jadeé. La sangre, ahora. Kaylan se cortó la palma de la mano en un movimiento rápido. Yo hice lo mismo con la daga que él me pasó. El acero mordiendo mi piel. El dolor agudo e inmediato. Juntamos nuestras manos sobre el altar. La sangre, nuestra sangre mezclada, goteó sobre las runas. El efecto fue instantáneo. La luz que pulsaba en las runas se volvió más brillante, más intensa. Las inscripciones antiguas comenzaron a moverse, reorganizándose en patrones que yo no reconocía, pero que mi alma entendía. Y el vacío gritó. No con voz, no con sonido que los oídos pudieran captar. Fue un grito que sentí en cada célula de mi cuerpo. Una agonía de algo que no debería existir siendo forzado de vuelta a la nada de donde vino. La oscuridad se lanzó contra nosotros. Kaylan me jaló contra su pecho, girándonos para que su cuerpo se interpusiera entre mí y el ataque. Sentí el impacto cuando el vacío lo golpeó. Sentí el estremecimiento de dolor que recorrió su cuerpo. Escuché el gruñido que escapó de sus labios. Pero no cayó. El vínculo brillaba entre nosotros, una luz dorada que emanaba de nuestras manos unidas, de nuestros pechos presionados uno contra el otro. Y donde la luz tocaba la oscuridad retrocedía. No funcionará, tronó el vacío, una voz que era 1000 voces, una furia que era 1000 furias. Los consumí 14.000 veces, son míos. Nunca fuimos tuyos, gruñó Kaylan de vuelta. Solo estábamos esperando. ¿Esperando qué? A ella. Me apretó más fuerte. A nosotros. A este momento. La luz del vínculo pulsó con más fuerza. Podía sentirla creciendo, alimentada no solo por nuestra sangre, sino por algo más, por cada bucle que Kaylan había sobrevivido, por cada memoria que había guardado, por cada vez que me amó sabiendo que yo olvidaría. Su amor era el combustible, y era infinito. Las runas, jadeé contra su pecho. Necesito leer las runas finales. Necesito completar el ritual. Yo te protejo. Se giró, manteniéndome detrás de él mientras la oscuridad se lanzaba en olas cada vez más feroces. Haz lo que tengas que hacer. Forcé mis ojos a enfocarse en el altar. Las runas todavía se movían,
pero ahora podía ver un patrón, una secuencia, una frase final que necesitaba ser pronunciada, pero estaba en una lengua antigua, una lengua que yo había estudiado, pero nunca hablado. No sé si lo voy a pronunciar bien, dije. ¿Lo harás? La voz de Cailan estaba tensa por el esfuerzo, su cuerpo absorbiendo golpe tras golpe del vacío. Confío en ti. Respiré hondo. Y leí. Las palabras eran extrañas en mi lengua, pesadas de poder y significado. Cada sílaba parecía arrancar algo de dentro de mí. Cada sonido parecía cargar el peso de un siglo de sufrimiento. Pero no me detuve. No dudé. Leí hasta el final. Cuando la última palabra abandonó mis labios, el mundo explotó en luz, no la luz suave del vínculo. Una luz que era como un sol naciendo en el centro del templo, cegadora, devastadora, imposible de ignorar. Cerré los ojos instintivamente, los brazos de Cailan apretándose a mi alrededor. El vacío gritó una última vez. Y entonces, silencio. Silencio absoluto. La luz disminuyó gradualmente. Cuando finalmente pude abrir los ojos, el templo era diferente. Las runas en el altar se habían apagado. La oscuridad había desaparecido por completo, y a través de las puertas abiertas podía ver cielo. No el gris eterno que había cubierto Shadow Peak durante un siglo. Un cielo real, teñido de naranja y rosa por el atardecer. Un cielo que estaba cambiando, que se estaba moviendo. Funcionó, susurré. Cailan no respondió. Lo miré y mi corazón se detuvo. Estaba pálido, más pálido de lo que debería. Sus piernas cedieron, y cayó de rodillas, llevándome junto con él. Cailan. Mis manos recorrieron su cuerpo, buscando heridas. Había sangre, mucha sangre. El vacío había hecho más daño del que me di cuenta. No, no, no. Lo prometiste. Prometiste que te quedarías. Estoy bien. Su voz era débil. Solo necesito descansar. No estás bien. Estás... Selene. Su mano encontró mi rostro, los dedos temblando pero suaves. Mira el cielo. Miré. El sol se estaba poniendo. Los colores del crepúsculo pintaban las nubes en tonos de oro y carmesí. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Pasó de las 18 horas, murmuró Cailan. Todavía estoy aquí. Tú todavía estás aquí. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera contenerlas. Funcionó, dije, la voz quebrándose. Rompimos la maldición. La rompimos. Él sonrió. Una sonrisa exhausta pero genuina. La primera sonrisa verdadera que había visto en su rostro. Me diste un mañana, Selene. Después de 100 años, me diste un mañana. Yo lo besé. Suavemente, cuidadosamente, consciente de sus heridas pero incapaz de contenerme. Él devolvió el beso con lo que le quedaba de fuerza. Una mano enterrada en mi cabello, la otra aún presionada contra mi mejilla. Cuando nos separamos, la oscuridad de la noche estaba cayendo sobre Shadow Peak. No la oscuridad del vacío, la oscuridad normal, natural, que venía con el fin del día y daba paso a las estrellas. Necesito ayuda médica, admitió Cailan, la voz más débil ahora, y probablemente me desmaye en unos segundos. Entonces descansa. Lo ayudé a recostarse en el suelo del templo, poniendo su cabeza en mi regazo. Estaré aquí cuando despiertes. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cerró los ojos, y por primera vez en 100 años, durmió sabiendo que habría un mañana. Me desperté con el sonido de la lluvia. Por un momento, no entendí lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba adolorido, mi garganta seca, y había algo pesado y cálido contra mi pecho. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz grisácea que se filtraba a través de una ventana que no reconocía. Y entonces los recuerdos volvieron. El templo, el ritual, el vacío siendo destruido, Cailan sangrando en mis brazos. Me senté abruptamente, el corazón acelerado. Estaba en una cama, una habitación sencilla, con paredes de piedra y muebles de madera oscura. La ventana mostraba un cielo cargado de nubes, y la lluvia golpeaba contra el cristal en un ritmo constante. Lluvia. Cailan había dicho que nunca llovía en el bucle. Giré la cabeza y lo vi. Él estaba en una silla al lado de la cama, la cabeza ladeada en un ángulo incómodo, claramente dormido. Había vendajes alrededor de su torso, visibles donde la camisa estaba desabrochada.
Ojeras profundas marcaban su rostro, pero su respiración era constante, regular, viva, vivo. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. «Cailan», susurré, la voz ronca por el desuso. Se despertó instantáneamente. Los ojos negros se abrieron, alertas en una fracción de segundo, el cuerpo tensándose como si esperara un ataque. Pero entonces me vio. Vio las lágrimas en mi rostro. Vio que estaba despierta. Y su rostro se transformó. «Selene». La voz era áspera, embargada. «Estás despierta. Tú». Se detuvo abruptamente. Algo cruzó su rostro. Miedo. El mismo miedo que había visto en sus memorias. El terror de mirar a alguien que amas y ver a una extraña mirando de vuelta. «¿Qué hora es?», preguntó, la voz cuidadosamente controlada. Miré por la ventana. La luz sugería mañana, tal vez las 8 o 9. «Mañana», dije. «¿Por qué?» «Pasó de las 18 horas». Trago saliva. «Pasó de la medianoche. Dormiste toda la noche y parte del día siguiente». Una pausa. «Selene, ¿tú me recuerdas?». La pregunta me rompió el corazón. 100 años preguntando eso. 100 años escuchando la misma respuesta devastadora. Y ahora, incluso con la maldición rota, él todavía no podía creerlo. En lugar de responder con palabras, me moví. Tiré las sábanas a un lado y me lancé fuera de la cama. Tambaleé un poco, mis piernas débiles, pero encontré mi equilibrio. Crucé el espacio entre nosotros en 2 pasos y me arrojé a su regazo. El impacto lo tomó por sorpresa. Jadeó, sus manos subiendo automáticamente para sujetarme, su rostro congelado en shock. «Recuerdo», dije contra su cuello. «Recuerdo el jardín. Recuerdo el bucle del silencio. Recuerdo cada memoria que me mostraste y todas las que vivimos juntos ayer». Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Recuerdo que te gusta el café sin azúcar. Recuerdo que pasaste 100 años amándome. Y recuerdo que yo te amo también». Algo se rompió en el rostro de Cailan. No de mala manera. De una forma que era como ver ceder un dique, liberando agua que había estado represada por demasiado tiempo. Las lágrimas vinieron, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Yo lo abracé. Lo abracé mientras lloraba un siglo de soledad. Lo abracé mientras él finalmente se permitía sentir el peso de todo lo que había cargado solo. Lo abracé mientras la lluvia golpeaba la ventana, demostrando a cada segundo que el tiempo estaba finalmente moviéndose. «Recuerdas», repitió entre sollozos, las palabras amortiguadas contra mi hombro. «De verdad recuerdas. Siempre voy a recordar. Nunca más lo olvidaré». No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Minutos, tal vez. O horas. El tiempo había perdido su significado opresivo. Ahora era solo tiempo, fluyendo naturalmente como debería. Eventualmente los sollozos disminuyeron. La respiración de Cailan se estabilizó. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos, las manos aún sujetando mi cintura como si tuviera miedo de soltarme. «No sé qué hacer ahora», admitió, la voz aún ronca. «Pasé 100 años tratando de sobrevivir cada día. Nunca pensé en lo que haría si realmente tuviera un futuro. Lo descubrimos juntos». Toqué su rostro, limpiando los rastros de lágrimas. «Puedes empezar mostrándome la ciudad real, no la que estaba atrapada en el tiempo. Está destruida». Hizo una mueca. La batalla en el templo causó daños, y cuando el tiempo volvió a moverse, 100 años de envejecimiento golpearon todo a la vez. Muchas construcciones se derrumbaron. Entonces reconstruimos. Llevará años. Genial. Sonreí. Ahora tenemos años. Algo cambió en el rostro de Cailan. La comprensión finalmente asentándose. No solo que la maldición había sido rota, sino lo que eso significaba. Años, décadas, una vida entera. «Ya no sé cómo vivir así», dijo en voz baja, sin la certeza de que todo va a comenzar de nuevo, sin la seguridad de que, pase lo que pase, me despertaré en la misma cama, en el mismo día. «¿Tienes miedo?», aterrorizado. Él se rió, un sonido aún frágil pero genuino, pero también aliviado, y esperanzado, y una docena de otras cosas que olvidé cómo sentir. «¿Estás cansado?». La pregunta se me escapó antes de darme cuenta, pero era importante. Él lo había dicho tantas veces en las memorias. «Estoy cansado, tan cansado».
Kaylan me miró por un largo momento. No, dijo, y la sorpresa en su propia voz era palpable. Por primera vez en 100 años no estoy cansado. Me tocó el rostro, los dedos trazando la línea de mi mandíbula. Estoy despierto, finalmente completamente despierto. Yo lo besé, suave al principio, luego más profundo, sintiendo el vínculo pulsar entre nosotros, más fuerte ahora que nunca, sintiendo el futuro extenderse ante nosotros, desconocido y aterrador y absolutamente maravilloso. Cuando nos separamos, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. «Ven», dijo Kaylan, levantándose y ofreciéndome la mano. «Quiero mostrarte una cosa». Tomamos mantas y subimos al tejado de la taberna. El cielo estaba comenzando a despejarse en el horizonte este, las nubes abriéndose para revelar los primeros rayos de sol. El amanecer, algo que Kaylan no veía hacía un siglo. Nos sentamos uno al lado del otro, la espalda contra una chimenea, la manta compartida a nuestro alrededor. La ciudad se extendía abajo, marcada por la destrucción de la batalla, pero también por señales de vida. Personas moviéndose entre los escombros, voces llamándose unas a otras, el sonido de martillos comenzando a reconstruir. «Es extraño», dijo Kaylan en voz baja, sus ojos fijos en el horizonte. «Durante 100 años vi el sol ponerse sabiendo que significaba muerte, y ahora estoy viéndolo nacer, y significa vida, vida», apretó mi mano. «Y tú, siempre tú». El sol rompió las nubes. La luz dorada se derramó sobre Shadow Peak, pintando las ruinas en tonos de esperanza. Vi colores que la ciudad no veía hacía un siglo, azul en el cielo, verde en las pocas plantas que habían sobrevivido, el rojo de un pájaro cruzando el horizonte. El mundo estaba vivo de nuevo. «Tengo una confesión», dije, sin quitar los ojos del amanecer. «¿Qué?» «Vine aquí buscando una ciudad perdida, un misterio que resolver, un descubrimiento que impulsaría mi carrera como historiadora». Giré la cabeza para mirarlo, pero encontré algo mucho mejor. «¿Qué?» «A ti». Sonreí. «Te encontré a ti». Kaylan no respondió con palabras. Me besó mientras el sol subía en el cielo, mientras la ciudad a nuestro alrededor despertaba de un sueño de 100 años, mientras el futuro se abría ante nosotros como un libro en blanco esperando ser escrito. Y en algún lugar, en un bolsillo de mi abrigo que ni siquiera recordaba haber vestido, había un cuaderno. El cuaderno que siempre llevaba. El cuaderno donde hacía mis anotaciones de investigación. Pero cuando lo abrí más tarde, descubrí que no estaba vacío. Páginas y páginas de una caligrafía que no era mía. La caligrafía de Kaylan. Anotaciones de bucles anteriores. Recuerdos que él había escrito para mí durante los días en que yo olvidaba. Y en la última página, fechada el día anterior a mi último bucle, una sola frase. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente lo logramos. Significa que recuerdas. Y significa que finalmente tengo un mañana para pasarlo contigo. Te amo, historiadora. En todos los días. En todos los bucles. Para siempre». Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos y miré al hombre a mi lado, que había esperado un siglo por este momento. Finalmente, teníamos nuestro mañana, y todos los mañanas que vendrían después. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.